Muy buenos días. Desde Santiago, por unas horas, reflexionamos el Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículos 22 al 29. Hoy además celebramos a San Atanasio, obispo y doctor de la Iglesia. Después que Jesús hubo saciado a 5.000 hombres, sus discípulos se le vieron caminar sobre el agua. Al día siguiente la gente que se había quedado al otro lado del mar vio que allí no había más que una barca y que Jesús no había montado en la barca con sus discípulos, sino que los discípulos se habían marchado solos. Pero llegaron barcas de Tiberíades cerca del lugar donde había comido Jesús pan. Cuando la gente vio que Jesús no estaba allí, ni tampoco sus discípulos, subieron a las barcas y fueron a Cafarnaúm en busca de Jesús. Al encontrarle a la orilla del mar le dijeron: Rabí, ¿cuándo ha llegado aquí? Jesús les respondió: en verdad os digo, vosotros me buscáis no porque habéis visto señales, sino porque habéis comido de los panes y os habéis saciado. Obrad no por el alimento perecedero, sino por el alimento que permanece para la vida eterna, el que os dará el Hijo del Hombre, porque a este es a quien el Padre Dios ha marcado con su sello. Ellos le dijeron: ¿qué hemos de hacer para realizar las obras de Dios? Jesús les respondió: la obra de Dios es que creáis en el que Él ha enviado. Palabra del Señor. Veíamos el otro día que de esos 5 panes y 2 peces que son figura de los 5 libros de la ley judía, que es nuestro Pentateuco, y los 2 peces hablan de la realidad del Antiguo y del Nuevo Testamento, que son 2 realidades que se complementan. No se puede entender el Nuevo Testamento si no conoces el Antiguo y viceversa, porque el Antiguo es la raíz del Nuevo Testamento. Como en un árbol que sin raíz el árbol se seca, pero una raíz que no tenga un árbol no sirve para nada tampoco. Es un tocón. Pues veíamos en el Evangelio pasado que Jesucristo multiplicaba de estos 5 panes y 2 peces y alcanzaba para 5.000 hombres. Y recogían 12 canastos. Es decir, que esta multiplicación de los panes fue asombrosa. Ahora, simbólicamente, ¿qué significa? Significa que eso de los 5 panes, vale decir la ley, y el Antiguo y el Nuevo Testamento, son el alimento que el ser humano va a tener. Y se recoge 12 canastas, que son las 12 tribus de Israel. O sea, está hablando de un conocimiento del Mesías que tendrán en algún momento. Para nosotros que hemos recibido el bautismo y por lo tanto somos hijos de Dios, por la palabra que se nos ha anunciado, por el Evangelio que hemos recibido, nos alcanza hasta el día de hoy este pan y estos peces que se repartieron, porque es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es la que nos va encaminando lentamente hasta llegar al perfecto conocimiento de la verdad de Dios, y vamos a dejar así que el Espíritu Santo guíe nuestros pasos. Si pensamos que Dios nos creó para una misión maravillosa, que es para ser otros Cristos en nuestra generación, también tenemos que pensar que el Espíritu Santo es quien hará la obra, porque si somos honestos, en nuestra pequeña y mísera vida es poco lo que podemos hacer. A duras penas da para lo que hacemos para nosotros mismos. Pero el Espíritu Santo, que es el mismísimo Dios con nosotros, tiene ese poder. Hay que saber dejarlo actuar. Por eso, en el catecumenado, por ejemplo, hay un tiempo de gestación, como en la Virgen María. Le anuncia el ángel una palabra y que dará a luz al Hijo de Dios. A nosotros también se nos anuncia esa palabra, que vamos a ser otros Cristos, y lo dice el Señor, no lo digo yo. Te asombras porque he hecho esto. Pues los que crean en mí harán esto y mucho más, decía el Señor. Y además, históricamente hemos visto que los que se han dejado conducir por el Espíritu Santo han sido capaces de incluso dar su vida en la persecución cantando alegremente. Luego, es muy importante entonces
conocer la Escritura, pero no ya de una forma intelectual. Y esto también se lo vengo diciendo hace tiempo. Bueno, a ver, aclaro otra cosa primero. Conocer desde la perspectiva judía no es solamente una cosa de tipo intelectual, sino que es una experiencia. Y es una experiencia que tiene prácticamente una relación marital. Entonces, conocer la palabra de Dios significa dejarnos arrebatar por esa palabra y llegar a tener una relación de esposos con el Señor. Nosotros como iglesia somos realmente esa esposa radiante que el Señor se ha preparado para sí mismo, que es la iglesia. Y si nos dejamos tocar por el Espíritu Santo, esa palabra se hace carne en nosotros. Y la palabra se hizo carne y habitó en medio de nosotros. Ahora que no lo tenemos físicamente, ¿cómo habita en medio de nosotros? A través de su palabra con la gracia del Espíritu Santo. Y ahí sí, cuando hables de Dios y cuando anuncies el amor de Dios, no lo vas a anunciar ya desde una perspectiva de algo que aprendiste de memoria. No, lo vas a anunciar desde un conocimiento personal profundo del Señor. Y eso te va a dar una fuerza que va a tocar a las personas, que no las va a dejar indiferentes. Puede que no te crean, no importa, pero no van a quedar indiferentes. Y el Señor ya sabrá lo que hace. Por eso, en este Evangelio entonces, acá que se está haciendo un resumen de lo que ya he hecho en los días anteriores, termina con algo que es muy importante. ¿Por qué buscas tú al Señor? Hazte esa pregunta. ¿Lo buscas porque has visto señales de Él en tu vida? ¿Has visto milagros? Porque si es por eso que buscamos al Señor, estamos buscando mal. Porque al Señor hay que buscarlo para saber cuál es su voluntad para nosotros y poder realizarla. Entonces, ¿por qué buscas al Señor? Hazte esa pregunta, escruta un poquito la palabra de este mismo Evangelio. Ya les enseñé, a los comienzos de la pandemia les enseñé a escrutar. El video está todavía acá en la red por si lo quieren buscar. Escruta la palabra y después deja que esa palabra vaya abriendo tu mente para poder entender la voluntad de Dios. El que tenga oídos para oír, que oiga.